Bienvenidos a la serie Telecán 2.0 Renegociar el Futuro. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. Nos encontramos en la antesala de la cuarta ronda renegociadora del Telecán, que tendrá lugar en Washington del 11 al 15 de octubre, y de la visita de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que busca enviar un fuerte mensaje a favor del Telecán. En esta cuarta ronda renegociadora se van a abordar los temas más espinosos y polémicos del Telecán: las reglas de origen, la solución de controversias, pero también las discrepancias laborales. Todo ello después de que en la tercera ronda renegociadora se haya llegado al primer acuerdo sobre las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, al igual de que se hayan avanzado en otros capítulos como el de telecomunicaciones, comercio digital y aduanas. Les pido que nos acompañen con un juego de entrevistas para desdoblar lo que está sucediendo con el tratado más importante de México con el mundo. En este programa contamos con las voces de los senadores, quienes están acompañando el proceso de renegociación. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hizo girar las relaciones de México con Estados Unidos. La premisa de socios y amigos pronto fue desfundada por la llegada de la furia populista, proteccionista y nativista en Washington. Donald Trump nos acusa de déficit comercial, de intercambio injusto, pero también del robo de empleos. Es importante aclarar en este último punto que la pérdida de empleos en Estados Unidos está vinculada al proceso de cambio tecnológico basado en la robotización y en la automatización del sector industrial. Bueno, no hay ninguna duda de que la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca modificó el estatus de las negociaciones que se venían realizando por no solo Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos que recordar que en aquel momento se estaba negociando ya lo que se le llamó TPP, que incluía otros países que tenían que ver con la cuenca del Pacífico y que era un proceso más amplio que el Tratado de Libre Comercio y que involucraba un sector más amplio de países, de territorio y de comercio internacional. Tenemos que recordar que la primera decisión del presidente Trump fue decir que Estados Unidos no iría en el TPP, en el Tratado del Pacífico, y eso modificó el estatus. Sin duda que el presidente Trump ha visualizado en el Tratado de Libre Comercio a dos socios comerciales como es Canadá y México, que han ido creciendo en su capacidad. No hay que perder de vista que Donald Trump tiene esta visión del comercio internacional, no de ahora, se remonta por lo menos a la década de los 90, que ya era crítico del Tratado de Libre Comercio, de acuerdo con los analistas o los especialistas que lo han seguido de cerca. Y la otra parte tiene que ver con el grupo de asesores que lo rodea, quizá por esa visión que él ha tenido, que han influido mucho en este concepto que él tiene de las relaciones comerciales. De manera muy particular está el secretario de Comercio, Wilbur Ross, pero también de manera muy concreta hay un asesor en la Casa Blanca que se identifica que, como decimos coloquialmente en México, es el que más ruido ha hecho, que se llama Peter Navarro, que justamente el día de ayer se anuncia en la Casa Blanca que va a dejar de tener la influencia que ha tenido hasta el día de hoy, porque el nuevo coordinador de asesores del presidente Trump, que es el general Kelly, tomó la decisión de quitarle ese acceso directo que tenía con el presidente y ponerlo bajo las órdenes de un consejo económico que sí le reporta al presidente. Y entiendo que ese, por ejemplo, el titular de ese consejo económico no comparte su visión comercial. Estamos sentados en una mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, obligados por la agenda de Estados Unidos.
no fue México ni Canadá quienes solicitaron, y lo que se está discutiendo es una agenda propuesta por Estados Unidos. Estados Unidos me parece que quiere aprovechar, bueno, o la característica del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado temas falseando la verdad y creo que nuestro país ha sido incapaz de aclarar. En primer lugar, es completamente falso que la balanza superavitaria en favor de México sea responsabilidad de nuestro país y que por lo tanto tenga que variarse toda la agenda que está proponiendo Estados Unidos. Todas las políticas económicas son responsabilidad de cada gobierno y uno decide cuánto compra y cuánto vende, y la balanza de Estados Unidos es única responsabilidad de esa nación. ¿A qué se debe? Pues a que tenemos en efecto una balanza de exportaciones-importaciones superavitaria en favor de México, sobre todo por las exportaciones a nivel del sector automotriz, el sector textil, principalmente. Precisamente en la primera ronda de negociaciones empezó, pues, de alguna manera un poquito tensa. La postura de Bob Lighthizer, que es el ministro de Economía, embajador, pues fue grotesca hacia México, diciendo que Estados Unidos había perdido más de 700,000 empleos y que había perdido muchas oportunidades todo el sector industrial de Estados Unidos al estar en este tratado. El presidente Trump intenta plantear el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México como si fuera solamente un apartado o una resolución del Tratado de Libre Comercio. No es así. Esto tiene que ver con la capacidad de producción, con la capacidad competitiva. No puede ser por decreto. Ha insistido mucho en una visión completamente errónea del presidente Trump y de sus asesores de que renegociando el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, se puede corregir el déficit comercial de los Estados Unidos con México, que realmente más que obedecer al tratado en sí mismo, pues tiene que ver con el comportamiento de las cuentas nacionales de la macroeconomía de los Estados Unidos. Y hay una relación muy concreta que señala que hay un concepto que se llama la absorción, que es el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, que son los que determinan cómo se comporta la balanza comercial de un país. Cuando la absorción es, digamos, mayor a la producción nacional, pues necesariamente tienes o incurres en un déficit comercial. No importa si pones reglas o aranceles o lo que sea, necesariamente vas a consumir más del exterior porque no te alcanza con lo que produces internamente. En Estados Unidos ocurre eso. El gas, para que disminuya el déficit, la única variable que los especialistas identifican en Estados Unidos que se podría quizá ajustar es el gasto del gobierno. Y eso significa ajustarlo a la baja para que la absorción o lo que demanda la economía de Estados Unidos en general se equilibre, digamos, con la producción nacional y por tanto no estén obligados a importar de otros países, ¿no? Lo primero es presentar en blanco y negro cuál es el nivel de negociación de cada país, porque una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos y los escritos, porque finalmente los documentos matrices pues se tienen que presentar y sobre eso es sobre lo que se negocia, no sobre los dichos populistas o políticos de un actor político, en este caso Donald Trump o de cualquier otra que lo quiera hacer. Los tiempos son difíciles porque finalmente después de más de 23 años de la vigencia del tratado, pues llega una nueva presidencia de Estados Unidos con una visión muy particular de lo que implica el comercio en el mundo y el comercio de Estados Unidos frente al mundo. Y entonces esa visión corta, que para mi manera de ver es muy, pero muy corta, atenta contra la vocación del libre comercio y va hacia el rumbo amenazante del comercio controlado.
o es decir, del control o del proteccionismo, de la separación, en fin, de la segregación. Es al mismo tiempo una trampa, porque por el otro lado acabamos de abrir el mercado energético. Estados Unidos lo que pretende es equilibrar la balanza con que México le haga mayores importaciones de combustibles, lo cual significaría que México disminuya la producción de los productos de valor agregado en el sector energético para importarlos de Estados Unidos, y entonces la balanza de Estados Unidos se equilibre, o ellos, al paso que vamos, pronto van a ser superavitarios y se va a voltear esta relación de exportaciones e importaciones México-Estados Unidos. No es fácil que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque hay muchos sectores ganadores en la Unión Americana y una serie de intereses mezclados en las cadenas de producción. Sin embargo, ante una eventual posibilidad de salirse del Telecán, la Unión Americana perdería competitividad frente al mundo y la posibilidad de comerciar con el exterior. Sin embargo, no debemos de menospreciar este grito proteccionista y aislacionista de Donald Trump, el hombre que dirige la potencia más poderosa del mundo. El Acuerdo de Libre Comercio nació en una idea de hace 25 años, impulsada por Estados Unidos, porque Estados Unidos empezaba a perder competitividad con los mercados internacionales. Los precios a los que producía Estados Unidos ya no le aceptaban ese producto en otros países, y por el contrario, varios países estaban desplazando internamente en su mercado a los productores extranjeros. Al sumarse con Canadá y con México, creamos una región que es competitiva. Competimos con productos en calidad de precio competitivos en todo el mundo. Las reglas que ellos quieren poner de todo tipo, lo que harían es, como la regla de contenido de Estados Unidos, es que los productos que fabricamos, imagínate un carro que producimos ahora con el 40% de componentes norteamericanos, bueno, ahorita es 40, 38, sin regla. Vamos a poner que dijeran, el 50% de un carro tiene que ser norteamericano. Bueno, pues lo podemos producir sin ninguna dificultad, solamente que va a salir más caro y no lo van a comprar el mercado norteamericano ni lo vamos a poder exportar. Y entonces ese carro se va a quedar en almacenes y vamos a perder competitividad como región. Siempre ha insistido de que se va a levantar de las mesas de negociación. Esto no es tan fácil porque para el Tratado de Libre Comercio, sus cláusulas dice que para salirte del tratado tienes que hacerlo con una anticipación de 6 meses, notificarlo con una anticipación de 6 meses, para que todos los mercados puedan de alguna manera anticipar y tomar las previsiones al respecto. Entonces no es de que me levanto de la mesa y ya se acaba el tratado, ¿no? Eso no existe y no va a existir. Una cosa es lo que se dice en Washington y otra cosa es el nivel de comercio diario transfronterizo, en todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, con la industria automotriz, con la industria aeroespacial, con la industria de electrodomésticos, ¿no? Que son de las fuerzas productivas de cadenas de valor más contundentes. Y hay otro tipo también de comercio que no solamente se constriñe al Tratado de Libre Comercio, o con las reglas del tratado, sino que se constriñe por las reglas de la OMC, que también cuenta muchísimo para el nivel de intercambio de bienes y de personas confiables que tienen que ver con esos bienes, con ese nivel de producción con Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que hay dos discursos. Sí está en la facultad del presidente de anunciar que se retira de algún tratado comercial, pero, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte requirió que el Congreso expidiera un conjunto de leyes en Estados Unidos, cuando se aprobó en su momento, para instrumentar el tratado. Entonces, el Congreso no está eliminado de este proceso o no está aislado, no depende exclusivamente de Donald Trump si permanece Estados Unidos o no dentro del tratado, porque él podrá anunciar que abandona el tratado, pero si el Congreso de Estados Unidos no desmantela todo ese conjunto de leyes, todo lo que está comprometido en el tratado está reflejado en esas leyes. Entonces, tendrían que desmantelar esas leyes en muchos casos. Cuando cerró la segunda ronda, Chrystia Freeland balconeó un poquito a Estados Unidos diciendo que cada año tienen ganancias de $13 billones
por estar en el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos eso no lo aceptaba ni lo ha dicho, lo dijo Canadá. Y pues bueno, la derrama económica, se comenta que cada minuto es $1 millón de comercio entre los 3 países y que se generan pues mucha riqueza y mucha economía. Así es de que a ninguno de los 3 países nos conviene salirnos de este tratado. La postura de Canadá es que si Estados Unidos se sale, ellos continúan con nosotros. La primera cosa que debemos de defender es que siga existiendo este acuerdo que ha generado muchísimos beneficios al país México, al país Estados Unidos y al país Canadá. Es un acuerdo que ha sido benéfico para los 3 países y eso se puede acreditar con números. Ciertamente, a veces queremos pedir cosas peras al olmo. Hay cosas que le queremos pedir al Acuerdo de Libre Comercio que no corresponden al Acuerdo de Libre Comercio. Quienes han tenido oportunidad de aprovecharlo en materia agrícola, desde que empezó el tratado empezamos a tener una balanza superavitaria. Le vendemos más productos agropecuarios a Estados Unidos en estos 23 años que lo que ellos nos han comprado. Y antes era exactamente al revés. En materia industrial pasamos de un país maquilador a un país industrial. La producción y exportación industrial de México es mayor que sumada toda la de América Latina. Brasil es más de 2 veces y media más grande que México, y si suma sus exportaciones industriales más las de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú y de todos los demás países latinoamericanos, la de México todavía es mayor. Una eventual salida de Estados Unidos del Telecán generaría impactos negativos para México. La misma CEPAL ha señalado que México perdería un crecimiento del 0.3% al año y de la necesidad de recurrir a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, esta organización nos deja un mensaje clave para la economía mexicana. Debemos de replantear aspectos centrales de nuestra economía, como la necesidad de diversificar mercados de exportación, pero también incrementar la competitividad de México con base en la innovación y el conocimiento y no por los salarios bajos. Como ya lo expresábamos en el tema del TPP, que el presidente Trump decidió salirse. Yo creo que ese escenario será muy difícil que se dé, porque TLC ha sido una gran herramienta. Sin embargo, es importante decirle a nuestra gente que tanto Estados Unidos como Canadá y México pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio. Si el tratado no llegara a concretarse, nosotros seguiríamos las reglas que establece la Organización Mundial del Comercio, a los que todos los países, casi todos los que estamos en la ONU, estamos adheridos. Entonces, esto funciona con aranceles dependiendo el nivel de desarrollo económico de cada uno de los países, y en ese sentido México seguiría su relación comercial con Estados Unidos y con Canadá prácticamente al 100% de lo que ahora comerciamos, en condiciones que no serían demasiado amenazantes, vamos a llamarle. México es reconocido de los 3, un país que tiene un tratamiento especial por su desarrollo económico, y tendríamos prácticamente en el sector agroindustrial tasas impositivas fiscales menores al 5%, entre el 2, 3, 4%, dependiendo qué. México saldrá más beneficiado en esta nueva situación en cuanto a, o sea, si tú evalúas quién sale más perjudicado, pues sería Estados Unidos, porque la exportación de México a Estados Unidos se enfrentaría en la mayoría de los casos a aranceles que se le conocen como nación más favorecida, que es lo que Estados Unidos se comprometió a ofrecerle al resto del mundo,
de niveles del 4,5%, 5%, por ahí es a lo que México se enfrentaría. Es decir, sería el sobreprecio que quizá los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos sufrirían al cambiar este escenario. Y que es con el precio con el que llegarían al mercado de Estados Unidos. A la inversa, los aranceles nación más favorecida que ellos tendrían que pagar por mandar producción a México son más altos, están cercanos al 10%. Si a lo mejor quieren cambiar algún porcentaje para las reglas de origen, pues hay que analizarlo, pero que lo pongan sobre la mesa, que nuestros negociadores y el gobierno lo evalúe, y si conviene, bueno, pues vamos por ese camino, y si no, pues vamos a respaldar al gobierno en la decisión. Lo menos propio sería levantarnos de la mesa o dar una manotazo en la misma. Hay que resistir, hay que ser prudentes, pero si no nos conviene una negociación, pues es como en el amor, todo se acaba, no es eterno. Y tendremos entonces nosotros que seguir buscando otras alternativas comerciales con otros países del mundo que finalmente estarían muy, muy contentos de negociar y incluso hasta de producir en México. Quiero decirte que de los tres países hemos sido beneficiados. México era un país antes del Tratado de Libre Comercio y es otro después del Tratado de Libre Comercio. Las exportaciones, los avances a nivel industrial que ha tenido, la cuestión comercial en Maquila. Te comento un dato, antes éramos un país donde prevalecía la exportación de petróleo en un 60 y tantos % y ahora la Maquila ha sustituido esa economía, digamos, de México. Para ser más competitiva, todo lo que se prometió en las negociaciones de 1991 a 1993 era generar una región muy homogénea, muy competitiva para con respecto al mundo. Lo que ocurrió fue que se hizo competitiva entre sí, empezaron a competir entre sí los tres países y México pues está en unas condiciones de desigualdad muy superiores a las de Canadá y Estados Unidos, entonces participó en una integración en forma subordinada. Y nuestro país, si uno ve cualquiera de las variables que usted me diga, pero hablemos al menos de tres: tasa de crecimiento de la economía, el tema de la pobreza o el tema del empleo, en todo estamos peor que antes del Telecán. Entonces, digamos que es bueno, el tratado fue bueno para un sector, porque nuestra economía estaba cerrada, se abrió por primera vez, entramos al mundo de la globalización, México se insertó de esa manera en la globalización y lamentablemente solamente se beneficiaron a unos pocos sectores, a muy pocas empresas, que son las que ahorita están sentados en la mesa de renegociación. Significa 2.5 millones de empleos, significa 3-4 ramas industriales importantes, pero eso no es el todo México. Cuando se hace la gran reforma del presidente Salinas y que se firma el Tratado de Libre Comercio, y en aquel tiempo toda la expectativa que teníamos en el sector agroalimentario era de que éramos asimétricos. Y entonces en aquel momento el tratado se firmó con una gran cantidad de salvaguardas para darle oportunidad a los productores mexicanos de ir nivelándose en el tiempo en la capacidad productiva. Cuando se negoció el tratado, creo que se hizo un muy buen trabajo de negociación, de lograr importantes objetivos o de obtener logros importantes en cuanto a la apertura de mercados en Estados Unidos y Canadá, que nos han permitido incrementar el comercio de manera notable con esos dos países, particularmente con Estados Unidos, pero no se hizo, la parte que seguía era hacer un trabajo inmenso a nivel interno para construir el andamiaje que permitiera que el país se beneficiara de manera uniforme de estos beneficios potenciales que daba en ese momento la negociación que se había logrado. Lamentablemente no se construyó ese andamiaje,
Por ejemplo, en la parte agrícola, pues sí tenemos desde hace muchos años en nuestro país claramente segmentado el sector agropecuario en nuestro país, donde en el norte se puede identificar un sector agropecuario moderno, tecnificado, con riego, con uso de la tecnología más reciente en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias, y una región, un sector agropecuario en el sureste más atrasado, de temporal, donde los mercados están menos desarrollados, donde los caminos para sacar la producción también son menos modernos o son más complejos, o en muchos casos son caminos de terracería. Entonces tenemos en la parte agropecuaria, dos sectores completamente desvinculados, digamos. Está regionalizado muy al norte del país, unos cuantos lugares de México, y que también el Telecán sustituyó la política de crecimiento, la política de desarrollo de nuestro país. Y al ser sustituida, todo se fue al Telecán y se abandonó al resto de las regiones, al resto de los sectores económicos y desde luego al resto de los empleadores, muchos de ellos, y los empleos. Lo que el presidente Peña ha impulsado y ha decidido establecer las zonas económicas que tienen que ver con el sur del país y con el deseo, con el intento del desarrollo armónico de nuestro querido México hacia el sur, impacte definitivamente en equilibrar este desbalance del desarrollo nacional. En esta segunda ronda se trató de igualar los salarios, que tampoco es viable. El poder adquisitivo de los mexicanos, de los canadienses y de los estadounidenses es muy diferente y eso no lo podemos hacer. Definitivamente traeríamos una inflación a México y le haríamos un daño a México si esto así fuera. Lo primero que hay que decir con precisión es que este tema que inició el líder sindical del sindicato más grande de Canadá, Jerry Díaz, de Unifor, así se llama su sindicato, de decir, México tiene una política deliberada para empobrecer a los mexicanos y en base a salarios competir. Y luego presenta algunas comparaciones. Lo primero que hay que decir es que esas comparaciones son totalmente falsas. México optó por un sistema de justicia social y entonces no puedes comparar un pago por horas trabajadas a un pago por mes. Allá las vacaciones no se pagan, aquí se siguen pagando. Allá si corres a un trabajador no le pagas una indemnización, aquí tienes que pagarle 3 meses más 20 días por año. Allá no pagas fondo de vivienda y aquí sí pagas fondo de vivienda. Con todo esto te quiero decir que no quiero decir que no tengamos una brecha salarial importante, pero no es del tamaño que ellos dicen, de 10 veces o de 8 veces. Eso es absurdo. Además, ellos comparan el salario de ellos con el salario mínimo de nosotros y en la industria de exportación se paga más de 2 veces y media el salario mínimo. Entonces, lo primero, esa comparación es nefasta. Hay dos temas que en lo personal a nosotros nos interesan muchísimo, que es la homologación de salarios y el mercado laboral. El mercado laboral quedó también desde las negociaciones 91-93 en un anexo, en un apartado, y necesitamos que ese apartado, que son todas las reglas laborales, que son muy semejantes a las que México firmó con la Organización Internacional del Trabajo, se incluyan en el Telecán para que queden claritas y se respeten. Por otro lado, México también tiene que ya decidirse a ir aumentando los salarios. Si bien no de un día para otro, no lo soportaría nuestra economía, sí tener un plan para ir homologando los salarios, porque no puede ser ese el único eje de competitividad de México. Es una vergüenza ante el mundo que México compita solo por salarios de hambre. Lo que sí está es el mejorar las leyes, comprometernos a que el marco jurídico sea más o menos homogéneo en protección de libertad sindical, en protección de los derechos laborales. En ese sentido, México, comparado a Estados Unidos, tiene prácticamente todos los acuerdos de la OIT suscritos, salvo uno. Y Canadá tiene todos. Aunque también hay cierta simulación de Canadá, porque ellos tienen el 95% de las minas de México a raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y si uno ve las condiciones laborales de nuestra minería y las condiciones salariales de los mineros, de verdad Canadá
pues dice una cosa pero hace otra. Entonces conviene tomarle la palabra a Canadá para mejorar las condiciones de trabajo de todos los mineros y de todos los trabajadores que están trabajando en el sector exportador. Somos un bloque comercial que nos necesitamos los tres países, y para ser competitivos con los mercados asiáticos necesitamos estar integrados. Las reglas deben de ser justas, deben de ser claras y de fomentar el tránsito de bienes, o sea, eso es, y buscar sobre todo impulsar nuevos mercados. ¿Por qué no impulsar los mercados que se abandonaron con el rechazo al TPP famoso y buscar nuevos, vamos a decir, mercados donde posicionar los productos, sobre todo de materia aeroespacial y automotriz, que ha sido un éxito para la región? En vísperas de la cuarta ronda renegociadora del Telecan y de la visita de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, a México, es que se pretende modernizar y actualizar este tratado trilateral para adaptarlo a los cambios geopolíticos y económicos del siglo XXI. Sin embargo, imprimir un nuevo aliento para desarrollar todas sus potencialidades y generar mayores oportunidades de desarrollo, junto con la necesidad de incluir nuevos temas y disciplinas, es el rumbo que debería de marcar el proceso renegociador. En todo este tratado nosotros tenemos una gran experiencia porque hemos venido trabajando con el TPP, con el Tratado Transpacífico. Entonces toda esta experiencia que ya se tiene, todos estos trabajos del TPP, exactamente se han ido traduciendo al Telecan, TLC, y esto nos permite que tengamos casi los acuerdos de lo que México pretende y de lo que México necesita ya muy establecidos. Algo muy importante que tenemos en el TPP y no teníamos en el TLC es el rubro de anticorrupción. Eso es muy importante mencionarlo. En aquel entonces, cuando se firmó el TLC, no se implementó este rubro y ahorita se está pidiendo que se inserte. Y esto es precisamente para evitar escándalos como hemos tenido de OHL o de Overreach en Pemex. Entonces estos actos de corrupción van a ser vigilados ante los tres países y van a ser castigados cuando existan. Yo veo al menos 4 aspectos. La agenda multicitada de Estados Unidos, que es muy importante. El tema de lo que le llamamos déficit de la balanza comercial de Estados Unidos, que se quiere equilibrar mediante la inclusión del sector energético mexicano. Veo temas nuevos, que son los que habían propuesto para el TPP, que como canceló Donald Trump el TPP, ahora los están incluyendo en el Telecan, y veo que la estrategia del secretario de Economía mexicano es meter esos temas en el Telecan, pero también los está moviendo en Asia y los está moviendo en la Unión Europea. O sea, están metiendo los temas nuevos. Uno los puso Canadá, como la equidad de género. La postura de Chrystia Freeland, que es la ministra de Canadá, ella hablaba de que en todas estas negociaciones estuviera muy presente todo lo que son el cuidado a los temas ambientales al respecto, y que se tomara muy en cuenta la equidad de género y también la participación de los sectores más desfavorecidos, en este caso también del sector indígena que prevalece en México. O sea, yo ahí sí le haría un poco de una crítica constructiva a Canadá, porque ellos nunca han tenido la acción afirmativa y hablan constantemente de equidad, de igualdad, pero nunca han tenido, por ejemplo, las cuotas, no tienen ni el 20, ni el 10, ni el 5, no tienen cuotas. Pero él se incluyó en su gobierno, por voluntad política, incluyó un buen número de, vamos a decir, de políticas para estar al frente de su gobierno, pero no tuvieron, como lo tuvo México, la acción afirmativa de las cuotas, y que ahora pasar, y menos pasar de las cuotas a la paridad a nivel constitucional. El tema de la robotización, pues mira, sí es un tema que no hay que perder de vista. Yo lo que creo es que, y estamos haciendo la tarea en México de enfocar los esfuerzos de capacitación de la gente. Me parece que la reforma educativa es un buen punto de saque para eso, para cambiar un poco la forma en la que se prepara la gente en nuestro país. Hemos demostrado ser un pueblo o un conjunto de habitantes en México
que tiene habilidades para aprender e incrustarse de manera eficaz en lo que es lo que se conoce como la sociedad de la información. La robotización, pues sí, significa que en una planta se reemplazan mano de obra humana por equipos mecánicos o robots, como se les llama, o automatización de procesos, pero también eso implica la demanda de nuevos tipos de servicios por parte de personas, que son los ingenieros que le tienen que dar mantenimiento a ese tipo de máquinas, que son los ingenieros que tienen que programar, que son el equipo técnico que tiene que ir a darle mantenimiento a ese tipo de máquinas, que quizá ahorita no están en el escenario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar también a dirigir esfuerzos a capacitar gente en ese tipo de tareas. El presidente Trump sabe, como sabemos muchos, que estamos hablando hoy de la cuarta revolución industrial y que la cuarta revolución industrial tiene mucho que ver con la robotización, el menor uso de mano de obra humana y que eso va a provocar desempleo posible en los países más desarrollados. Entonces, la robotización es un tema muy relevante y por eso él está hablando de tratar de contener la salida de sus empresas cuando esto solo lo determina eficiencia, capacidad competitiva y condiciones de mercado internacional. Entonces, estamos frente a nuevos elementos en el mundo, tenemos que incorporarlos, tecnología, pérdida de empleos posible. Hoy la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, todos hablan de la posibilidad de que los países desarrollados vayan perdiendo empleos formales. El proceso renegociador del Telecán ha enfrentado puntos polémicos y controversiales, reglas de origen, solución de controversias y discrepancias laborales. A esta lista se le suma la propuesta del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para incluir una cláusula de terminación del Telecán cada 5 años. Una propuesta estadounidense que abona a la incertidumbre y a la desconfianza, precisamente dos divisas que se buscan evitar en cualquier tratado comercial. Una propuesta que de alguna manera está en contra de los intereses que detenta la iniciativa privada y que va a contracorriente del espíritu y la filosofía del mismo tratado. La solución de controversias que no le gusta para nada a Estados Unidos son todas las reglas que tenemos y la defensa que tenemos con la Organización Mundial de Comercio. Todo lo que sea multilateral. Sí, que no sea Estados Unidos, no le gusta. Ahí han estado muy bien nuestros negociadores, no hay que dar marcha atrás. Estas son estratagemas que propone Estados Unidos. Empezó diciendo cancelen el artículo 19. En el 11, que son las extranjeras, pues es lo mismo porque el hacerlas voluntarias o no, si presiona, como lo está haciendo actualmente, casi es obligar a que no veamos a otro, que no sean las controversias bajo las cortes norteamericanas, de Estados Unidos. Y no me parece correcto que podamos ceder en eso. Creo que México está bien en una posición de negarse a aceptar eso. El hecho de que cada 5 años se revise el Tratado de Libre Comercio es importante, considero, porque los mercados van cambiando. Sin embargo, estas negociaciones que se pudieran hacer es prácticamente bajo la política que ha venido diciendo Ildefonso Guajardo, ¿no? Piso parejo para todos. Una vez que se den por concluidas estas rondas y que
votemos en el Senado todos los cambios, las modificaciones. Cada 5 años va a ser de alguna manera mucho más ágil este proceso y se van a revisar a lo mejor algunos avances o algunos cambios, pero no van a ser tan significativos como se está dando ahorita después de 23 años. El último capítulo del Acuerdo de Libre Comercio incluye la posibilidad de suspenderlo y establece un conjunto de reglas y condiciones, entre las cuales la más importante es que hay que dar aviso 6 meses antes de que quiera concluirse. Si existe la posibilidad de concluirlo cualquier día, me parece verdaderamente aberrante decir que cada 5 años vamos a amenazar con que lo vamos a quitar. Yo creo que a veces se les olvida a todo mundo para qué sirve un acuerdo de libre comercio. Significa que una región, en el caso de Norteamérica, une sus capacidades diferentes para ser competitivo entre el resto del mundo. Se presiona mucho a México, sobre todo, para que accedan en la negociación. Y han sido 2 las amenazas de Estados Unidos: levantarse de la mesa, o ahora nos sale Wilbur Ross con revisarlo cada 5 años. Eso, digo, no es la Biblia. Cualquier documento, una ley, por más importante que sea, debe de tener revisiones. Pero en materia económica se presta la incertidumbre y nadie va a querer invertir. Esto sería como un fracaso. Se tiene que tener planes de largo plazo, como lo es un tratado de esta naturaleza. Si no se tiene una certidumbre de largo plazo de las inversiones, simple y llanamente significa lo mismo que no tener el Tratado de Libre Comercio. Que aquí es la cancha que va a caer, ese instrumento internacional va a caer para su aprobación o no. Aquí en el Senado de la República no va a pasar. Nosotros no vamos a admitir una revisión de cada 5 años. Es una forma de presionar, no la compartimos, no la queremos y no la vamos a aceptar. Entonces, el nivel también de, vamos a decir, de aceptación con nuestros pares en Estados Unidos es otro, porque ellos lo ven como un acuerdo más económico, incluso hasta paralelo. Con nosotros no. Con nosotros tiene un rango ya incluso hasta constitucional el manejo de los tratados en muchos de los casos. Y sí pasa por un debate, pasa por todas las fuerzas políticas, hay un análisis serio, hay un análisis profundo, y eso pues simple y sencillamente no va a pasar. En medio de una guerra de declaraciones de Donald Trump en torno al Telecán, surge una nueva propuesta de la Unión Americana que ha generado el rechazo tajante del gobierno de México. Establecer ventanas de estacionalidad para algunos productos agropecuarios. ¿Pero qué significa esto? Veamos. Me parece que también el sector agropecuario le está pasando lo mismo. Está muy polarizado, o sea, solamente unas regiones, unos sectores, unas empresas son las grandes exportadoras. Muy bien por ellas, no debemos desatenderlas, desprotegerlas. Eso tiene que seguir, tiene que continuar, porque es lo que nos ha dado muchas divisas y nuestro país se vería muy afectado sin toda esa exportación agropecuaria de nuestro país. Pero lo que México tiene que hacer es una política industrial y una política agropecuaria para atender al resto del territorio. Tenemos centenares de hectáreas de tierra fértil con condiciones productivas extraordinarias y están sin producirse. En el tema agroindustrial, el tema comercial está completamente liberado, pero todo lo que son las reglas fitosanitarias son por donde nos tienen también con otro candado, es decir, yo puedo en cualquier momento establecer una nueva regla que va a estar sujeta a que yo permita o no permita que importar este tipo de producto agroindustrial. Nosotros estuvimos en Washington en el seno de la Cámara de Comercio Americana, en la American Chamber, y ahí hablamos con los de productos cárnicos, porcinos, bovinos, con los lácteos, hablamos con todos con muchos de los que componen el gran, vamos a decir, aparato económico comercial en Estados Unidos. La American Chamber emitió un súper documento muy puntual basado en 5 puntos. Uno de los puntos es no hacer daño al tratado.
y el nivel de negociación que están sobre presiones, sacan una cosa, sacaron los de los DACAs, que tiene que ver con un tema migratorio y de estatus de migración que no tiene que ver con el tratado, sacaron ahora este tema de las agroindustrias, tampoco, o sea, ¿por qué? Porque es el tema comercial, el nivel de agroindustrias, en el nivel alimentario, donde ha tenido mucho más éxito el tratado. Ya se han podido acomodar las partes y se sabe, por ejemplo, en las reglas sanitarias y fitosanitarias han estado marchando de maravilla. Por ejemplo, los alimentos los ha pedido toda Asia, toda América Latina. Los productos mexicanos, los alimentos, se los pelean de verdad, son muy buenos y hay países que no tienen territorio, que son muy pequeños, no tienen dónde producir alimentos y nosotros sí. Entonces sería la producción para digamos, para el comercio local, pudiera al rato también servir para otros mercados internacionales y traer muchas más divisas de más países. El otro es compras de gobierno, que extrañamente ahora el equipo de negociación de Estados Unidos lo que está diciendo es que lo que pretenden es limitar la participación de empresas, por ejemplo, de México, en las adquisiciones del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hoy por hoy el compromiso del gobierno de Estados Unidos es que no hay un límite en cuánto es lo que le podrían comprar las empresas del gobierno de Estados Unidos a empresas mexicanas o proveedores mexicanos. No hay un límite. Con la idea que pusieron sobre la mesa en esta tercera ronda, se observa que traen la intención de limitar el monto de las compras que el gobierno de Estados Unidos podría hacer de empresas mexicanas, por ejemplo. La migración fue un tema ausente en las negociaciones del Telecán original. Mientras que se privilegió el libre tránsito de comercio y de inversiones, no se tomaron en cuenta la movilidad de personas ni de trabajadores. 23 años después de entrada en vigor y en medio del proceso de renegociación del Telecán, hasta ahora no hay una propuesta para reordenar los mercados laborales en América del Norte. Un logro muy importante en el capítulo 16 es de que todos los mexicanos que tengan un título profesional o un título técnico puedan ejercer en Estados Unidos. Sin embargo, ahí nos pusieron un candado que es el tema migratorio. Para que puedas ejercer en Estados Unidos sí tienes que tener una visa de trabajo. Y entonces ahí es donde los estadounidenses nos están diciendo, sí puedes ejercer, pero hay un candado, ¿no? Los salarios no pueden ser materia de un tratado de libre comercio. La única manera que podrían ser materia de un tratado es que el tratado considerara el libre tránsito de personas. Es decir, que un trabajador de Canadá pudiera venir a conseguir un empleo en México o que un trabajador de México pudiera conseguir un empleo en Estados Unidos. A la vuelta de menos de 7 años estarían nivelados los salarios de los 3 países. El Senado de la República ejerce un rol clave en materia de política exterior. Tiene facultades constitucionales para analizarla, para aprobar tratados internacionales y ratificar nombramientos diplomáticos. Bajo este mandato, un grupo plural de senadores está acompañando el proceso de la renegociación. Veamos sus puntos de vista. Desde el punto estrictamente jurídico, a nosotros solamente nos corresponde el conocer del acuerdo final que se firme en caso de que sí exista y de someterlo a ratificación o a rechazo. Ese es nuestro papel. Evidentemente un mal acuerdo lo vamos a rechazar, un buen acuerdo lo vamos a aprobar. Pero ¿cómo saber si es malo o bueno? Pues hay que acompañarlo, hay que estar cerca, hay que conocer de primera mano los temas que incluso no pueden ser públicos. Constantemente el Senado está sin ningún pudor tratando de diversificar y no poner ningún tipo de obstáculo, ni siquiera en el debate, a lo que implica el libre comercio con otros países. Bueno, el Senado de la República está haciendo, yo creo, un papel muy lejos de lo que debería de esperarse.
Para empezar, trata al Telecán como si fuera un tratado común y corriente y se rige bajo la ley de tratados. Pero el Tratado de Libre Comercio con América del Norte entra dentro del artículo 93 constitucional con una ley reglamentaria específica que se llama Ley de Tratados en Materia Económica. Y la Ley de Tratados en Materia Económica establece una serie de objetivos a lograr que el Senado debe de hacer valer. Pero al colocarnos en el otro, en el tratado, en los tratados, la ley de tratados en general, entonces el Senado solamente puede aprobar o rechazar. Y entonces están esperando con los brazos cruzados a que llegue el documento, si es que llega, y a rechazarlo o a autorizarlo, que seguramente será lo que el gobierno acuerde con los otros gobiernos, con los otros ejecutivos. Y la buena noticia para los tres países es que independientemente de algún capricho de algún presidente, algún funcionario, quienes vamos a aprobar estas modificaciones del TLC son los tres senados, el Senado mexicano, el Senado canadiense y el Senado estadounidense. Entonces, es muy importante esto porque en los senados no es a beneficio de un partido político, sino es a beneficio de un país. La tercera ronda renegociadora del Telecán concluyó con un acuerdo para las pequeñas y las medianas empresas, las llamadas pymes. Otros avances se dieron en diferentes capítulos, como el de telecomunicaciones, aduanas y también el comercio digital. Es una buena noticia para México porque nosotros lo que genera más fuentes de empleo son las pymes en México y las oportunidades para todos los mexicanos de crear una pequeña y una mediana industria y generar fuentes de empleo y generar riqueza en México viene a través de las pymes. El capítulo de telecomunicaciones lo que hace es poner reglas que ya tiene nuestra legislación, pero que a veces van cambiando en el tiempo y que le quitan certidumbre a los competidores. Está el de e-commerce, el de comercio electrónico, en donde todavía el único detalle que todo está redactado y el único problema es la franquicia. Si es de $20 canadienses, si es de $200 o 800, no me acuerdo cuánto quiere Estados Unidos, o si es de $50 como México la tiene establecida. Está el capítulo de facilitación aduanera totalmente terminado, no se firmó. Están varios capítulos. También te puedo decir que en el tema aduanal de envío de mercancías en los tres países, todos los que tienen certificación de origen de Estados Unidos querían que la franquicia estuviera abierta a $800. Con esto lo que pretendían es que invadirnos de productos norteamericanos aquí, vía logística, digamos, a través de estas empresas grandes como Amazon, como eBay, y que te llegan a tu casa estos productos, cuando nosotros la franquicia la tenemos de $50 y Canadá de 20. Entonces tenemos que homologar cuál va a ser el tope de la franquicia. Considero que algo justo podría ser $100, $120 y que fuera homologada en los tres países. Ahí estamos todavía un poquito atorados con este tema. Y hay temas que también están muy cerca de cerrar, como son el tema de competencia, el tema de telecomunicaciones. Incluso el equipo de la Secretaría de Economía me reporta que el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, es probable que incluso se logre cerrar antes de la cuarta ronda, que será a mediados de octubre en Estados Unidos, incluso por vía electrónica, ¿no? Los tiempos políticos apremian. La renegociación se da bajo marchas forzadas y bajo el riesgo de sacrificar razón y cordura. No olvidemos que en el año 2018 la ley de la vía rápida en Estados Unidos debe de ser reafirmada por el Congreso. Además, se celebran elecciones presidenciales en México, las intermedias de la Unión Americana y las provinciales de Canadá. Todos los países necesitamos inversiones extranjeras directas. Si son de inversión física neta, pues qué mejor. Pero tiene que haber también ciertas bondades que se le dan a la inversión extranjera, pensar también en la industria nacional, en el caso de México, para que inversiones extranjeras o nacionales tengan beneficios
para aumentar el nivel de inversión total en nuestro país, que la verdad viene en declive, y ya vimos el presupuesto de 2018 y es una caída bárbara de la inversión pública, y mientras la inversión pública cae, siempre es con la esperanza de que la inversión privada pues la venga a sustituir, pero no ha sido, y lo que tenemos es un derrumbe de la inversión pública y privada, por lo tanto un estancamiento económico. La política siempre va a estar presente, ¿no? En la economía, en la sociedad, en fin, en todo. La política rige todo, pero lo que tenemos que hacer es, no por eso nos vamos a acelerar y hacer una mala negociación. El tratado son reglas claras para favorecer el comercio y buscar entre los tres países nuevos mercados hacia donde proyectar los productos de la región. Es con visión, no, vamos a decir, de región y no de contenido nacional, como puede alguien estar jalando la cobija y decir, es que yo quiero mi contenido nacional así, yo quiero la sábana a mi beneficio. Ahí ya no es, ahí dañan el tratado tripartita. Nosotros queremos un tratado de libre comercio de América del Norte que fortalezca a los tres países, que sigamos siendo esa gran capacidad productiva. América del Norte, el tratado involucra al 7% de la población mundial, pero involucra al 12 o 13% o 15% de la producción mundial. Es un tratado de gran importancia, somos países con una gran capacidad productiva y eso es lo que tenemos que ver. Cómo crecemos como región, cómo nos fortalecemos cada uno de los países, Canadá, Estados Unidos y México, y cómo logramos que nuestros productos sean identificados regionalmente como una gran región del mundo, la más competitiva y la de mayor progreso. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, y como siempre les pido que sigamos de cerca las rondas renegociadoras del Telecán, el juego de intereses que están imbricados en esta alianza trilateral, y que pulsemos el ambiente político, económico y ciudadano en los tres países. Nuestra atención debe de focalizarse en las nuevas reglas del juego que van a reescribir la historia y el futuro de esta alianza trilateral, y que de concluir en buen puerto este proceso renegociador también van a generar nuevos actores ganadores y perdedores. Hasta pronto. Un programa sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su proceso de modernización y actualización a la luz de los cambios geopolíticos y económicos. Revisamos el giro de las relaciones entre México y Estados Unidos, los acuerdos y avances de las rondas negociadoras, los puntos más espinosos de las fases de diálogo, los escenarios ante un posible abandono de Donald Trump de la alianza trilateral y los tiempos políticos. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen todos los domingos en esta cita que tiene que ver con el futuro de México.